mi nombre es Karen, tengo 25 años, trabajo en un empleo normal y hace 6 meses perdí a mi abuelo, quien se encargó de cuidarme. Hoy, el abogado leerá el testamento de mi abuelo, así que estoy en su casa con mi hermana mayor, Susan. Ella es la única familia que me queda. Nuestros padres fallecieron en un accidente de coche hace 20 años, y fuimos criadas por nuestros abuelos. Abuela falleció hace un tiempo, y la salud de mi abuelo ha ido empeorando desde entonces. Preocupada, me mudé a un departamento cerca y lo visitaba regularmente. Karen, ya no eres una niña, es raro que sigas viniendo aquí, solía bromear mi abuelo, aunque siempre lo tomaba con humor. Luego, un día, llegué como de costumbre y lo encontré con dolor en la puerta. En pánico, pedí ayuda, pero él falleció inesperadamente. Al menos haz un té, me dijo la voz aguda de Susan, sacándome de mis pensamientos. Tienes razón, ya llegó el abogado, respondí, dirigiéndome a la cocina. Miré atrás para ver a Susan tirada perezosamente en el suelo, bostezando. Incluso desde la cocina, podía oler su perfume abrumador, la misma Susan de siempre, pensé, poniendo la tetera. Nunca cambió, se teñía el cabello de joven, salía con la gente equivocada y nunca se mantenía en un trabajo fijo. La abuela y el abuelo siempre estuvieron allí para limpiar sus desastres, y parecía que nada había cambiado. Como adulta, seguía saltando de un empleo de medio tiempo a otro. Sabía que le pedía dinero a mi abuelo cuando yo no estaba. Solo podía imaginar cuánto resentiría hacer algo por la herencia. Ah, debe ser el abogado. Gracias por venir hoy, dijo Susan con voz formal al llegar el abogado. Me apresuré a terminar de preparar el té y fui hacia la puerta. Gracias por estar aquí, dije al abrirla. Reconocí al abogado del funeral de mi abuelo. Sus ojos eran amables, muy parecidos a los de mi abuelo, y la placa del abogado en su pecho brillaba. Después de rendir respeto al retrato de mi abuelo, tomó un sorbo del té que había hecho y luego reveló el testamento que mi abuelo le había confiado. El testamento decía que Susan recibiría $20 millones en efectivo, y yo heredaría la casa y el terreno. Susan estalló en una carcajada. $20 millones para mí y solo una casa vieja para ti, qué gracioso. Eso es perfecto para alguien tan sosa como tú, se burló. No es solo la casa, también está el terreno, respondí, pero ella solo se rió de manera sarcástica. Este terreno está en medio de la nada, no vale nada, hubiera preferido el dinero, dijo, aparentemente satisfecha. Parece que el abuelo realmente me prefería a mí. No pude evitar sentirme un poco sorprendida. Tal vez el abuelo quería que yo me encargara de la casa y el terreno donde pasó su vida con la abuela, pensé, reflexionando sobre el testamento. ¿Una casa y terreno? Eso está bastante bien, ¿no crees, Brian? Exclamó mi novio, Brian, sorprendido por la noticia. Solo negué con la cabeza en silencio, pensando, no es tan impresionante. En realidad, Susan recibió $20 millones en efectivo. Eso es lo impresionante. Decirlo en voz alta sonó vacío, aunque solo estaba siendo honesta. «Wow, ahora tiene belleza y dinero, está en racha», comentó Brian, sin darse cuenta de lo insensibles que fueron sus palabras. Al ver mi reacción, rápidamente agregó, «Pero tu felicidad importa más para mí que cualquier cantidad de dinero, Karen». Brian y yo estábamos juntos desde que empecé a trabajar, nos conocimos en una fiesta, y como éramos de la misma edad, nos llevamos muy bien. Lo presenté a mi abuelo y a Susan. Aún no me había propuesto matrimonio, pero yo había estado pensando en eso. En nuestra primera cita al aire libre, terminé contándole sobre mi herencia, esperando que él fuera mi futuro esposo. Lo que no sabía es que más tarde me arrepentiría. Unos días después, fui a la casa familiar que heredé de mi abuelo. Planeaba ponerla en orden y revisar sus cosas. La casa era sencilla pero espaciosa. Pensé que podría manejarlo por mi cuenta. Mientras miraba a mi alrededor y reflexionaba, pensé, está cerca de mi trabajo. Tal vez debería mudarme aquí. Vivir tranquilamente con un gato suena bien, sin alquiler que pagar, y los costos de mantenimiento deberían ser manejables. Como he estado ahorrando, tal vez algún día con Brian, pensé, sonrojándome al pensarlo. Sacudí la cabeza para aclararme. Me arremangué, lista para limpiar, pero entonces sonó mi teléfono. Era Susan. «Hola, Karen, ¿te estás divirtiendo toda sola en esa casa vieja?», dijo ella, sonando borracha. «Te estás echando unas copas, ¿eh? Aún es de día», suspiré, a lo que ella exageró su suspiro. «Eres una santurrona», respondió. Sí, definitivamente estaba tomando. «Estaba pensando en mudarme aquí eventualmente», dije, esperando terminar la conversación rápidamente. «¿De veras? Yo estoy descansando en una lujosa suite de hotel», dijo Susan dramáticamente.
Un huésped me está acompañando. No sé, está aburrido. Esa actitud no te va a ganar a Brian. Me burló. ¿Qué? Pregunté, confundida. Lo siento, Karen. La voz de Brian interrumpió de repente, sorprendiéndome. Mi mente giraba con confusión, pero lo dejé pasar como si fuera mi imaginación desbordada. ¿Sorprendida? Dijo la voz venenosa de Susan. Desde que me lo presentaste, pensé que Brian era un buen partido, se jactó, explicando cómo le había atraído Brian desde el momento en que lo conocí, cómo descubrió dónde trabajaba gracias a mí, y cómo lo buscó después del trabajo. Él accedió rápidamente, diciéndole que era mucho más atractiva que yo. Me quedé allí, sin poder hablar, con la mente hecha un torbellino. Lo siento mucho, Karen. La voz de Brian volvió a sonar. Por favor, dime que esto es un error. Intenté hablar, pero él siguió, como hombre. No pude resistirme. Me siento culpable. Pero, ¿quién puede rechazar a una mujer hermosa con 20 millones de dólares? Sus palabras, pidiendo comprensión, me drenaron de toda emoción. Una frialdad me envolvió, dejándome inmóvil. ¿Sabes qué? No necesito un hombre como tú, dije con firmeza. La risa fuerte de Susan se escuchó al fondo. Así es como va. No vengas a pedirme ayuda cuando estés en la ruina, dijo, y con esas palabras finales, colgó, superada por una ola de emociones. No pude hacer nada más que llorar. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora, un gato descansa sobre mis piernas, durmiendo tranquilamente frente a mi laptop, ronronea suavemente. Hoy es mi día libre, pero aún tengo trabajo que terminar en casa. Oh no, esto no me va a ayudar a terminar mi trabajo. Empujé suavemente al gato, mis pensamientos nublados por la culpa. Justo cuando tomaba mi teléfono, comenzó a sonar. El número desconocido en la pantalla captó mi atención. Pensando que podría ser algo relacionado con el trabajo, contesté rápidamente. Hola, Karen, ¿cuánto tiempo? Una voz me saludó alegremente. Era inconfundiblemente la voz de mi hermana. Me congelé al escuchar ese sonido familiar. Soy yo, Karen. Puedo decir que eres tú por la manera en que dices hola. Después de todo, soy tu hermana mayor. Habían pasado 5 años desde la última vez que supe de ella, lo que hacía que Susan tuviera 34 años ahora. No pude evitar sonreír ante lo poco que había cambiado su tono. Sigues siendo la misma, por cierto. Llegué a casa y hay un hotel donde solía estar la casa. ¿La vendiste? ¿Casa? Eso no es de tu incumbencia. Vamos, es un buen hotel, ¿no? Debes haber hecho una buena cantidad de dinero. Molesta. Estaba a punto de colgar cuando comenzó a hablar de su situación. Según Susan, había gastado toda su herencia en 2 años y ahora estaba profundamente endeudada. Incluso Brian, el hombre con el que seguía, parecía estar pasando dificultades económicas. Me quedé sorprendida. Honestamente, no me importa, lo siento, pero no me interesa, respondí tranquilamente. Aunque Susan siguió gritando, hacía tiempo que me cuestionaba por qué el abuelo había dividido su herencia de esa manera, pero fue solo cuando ella me quitó a Brian y rompió nuestro lazo que realmente entendí. Comencé a hablar lentamente. Hace 5 años, cuando Brian me dejó, me sentí devastada. Después de llorar mi alma, me senté en mi habitación, inmóvil, y susurré, soy una tonta. Las lágrimas caían mientras miraba una pintura de mi niñez que le había dado al abuelo, la cual él había atesorado, enmarcándola con orgullo. Con manos temblorosas, alcé la pintura, mientras las olas de nostalgia y soledad me invadían. Noté que algo cayó de la parte posterior del marco. Lo recogí y me di cuenta de que era un pedazo de papel de notas dirigido a mí. Recordé cómo, de niña, solía dejar notas secretas en la parte trasera del marco, compartiendo mensajes con el abuelo. Era nuestra manera de conectar. Sabiendo que yo heredaría la casa, el abuelo debió haber asumido que encontraría esta nota. Me alegra haberla encontrado. La idea de que pasara desapercibida me dio escalofríos. Para Karen, comenzaba la carta, fechada poco antes del fallecimiento del abuelo. Sabía que eventualmente encontrarías esto. Probablemente te estés preguntando por qué dividí mi herencia de esta manera, dándole dinero a tu hermana y dejándote a ti la casa y los terrenos. Puede parecer que favorecía a Susan, pero no es así. Quería dejarte la mayor parte de mi herencia a ti, la que se quedó conmigo hasta el final. Todo finalmente encajó, a pesar de las palabras de Susan. El abuelo me valoraba más. Aunque los comentarios crueles de Susan me dolieron, ahora entendía por qué el abuelo había hecho lo que hizo. Continué leyendo. Pero Susan no habría estado feliz con una parte igual, incluso siendo su abuelo. Debo admitir que es terriblemente codiciosa, como su madre. Incluso me robó a mi novio. Por eso te lo estoy diciendo. He pensado mucho en esto.
Y es por eso que configuré las cosas de esta manera. A primera vista, puede parecer que Susan salió ganando, pero no notará el verdadero valor de tu parte. Como mencionó el abuelo, el valor del terreno está subiendo constantemente debido al desarrollo urbano en la zona. Puede que no valga aún los 20 millones de Susan, pero apreciará. Me quedé asombrada al leer más. Puedes vivir aquí si estás apegada a él, o venderlo más tarde cuando su valor aumente lo suficiente para obtener una ganancia. Todo lo que quiero es que seas feliz. Después de leer el contenido de la carta, Susan chasqueó la lengua, murmurando, viejo tonto. Yo viví en esa casa un tiempo, pero cuando me casé, decidí venderla, dijo, como había predicho la carta del abuelo. El valor del terreno ya había subido para entonces. No te voy a dar ni un centavo, dijo Susan, frustrada. Luego, como si le hubiera ocurrido una idea, añadió, ¿qué tal esto? Te devuelvo a Brian. Es un trato justo. No. Algo dentro de mí se rompió. Basta. El abuelo te cuidó, y aún así no muestras gratitud. Me das asco. Ya no eres mi hermana, y ya estoy casada. No necesito a Brian, y nunca quiero verlo otra vez. Mantente fuera de mi vida, declaré antes de colgar. Rápidamente bloqueé su número, y mi gato, percibiendo mi tensión, se retiró a la cama. La tomé en mis brazos y susurré, lo siento, Sor. Poco después, Susan y Brian irrumpieron en la antigua casa. ¿Estaban tratando de devolverme a Brian? Parecían confundidos, gritando sobre ser familia, aunque ya había vendido el terreno, y no tenía ningún lazo con él. Era algo sencillo, había vendido el terreno, y sobre él se había construido un hotel, lo que significaba que ahora yo era la dueña del hotel. Naturalmente, el personal llamó a la policía. Fueron arrestados por dañar la propiedad, y se reveló que estaban involucrados en un fraude matrimonial por dinero. Parece que ambos terminarán en prisión. La policía me interrogó, pero rápidamente demostré que no estaba involucrada, ya que no nos conocíamos. Fui liberada sin problemas. Cuando mi esposo y yo salimos de la estación, escuchamos gritos y nos volteamos para ver a Susan y Brian. Se veían completamente diferentes. Afortunadamente, no nos notaron. Sus cabellos estaban despeinados, su ropa gastada, y no se parecían en nada a las personas que recordaba, especialmente Susan, que siempre había sido tan arreglada, estaba casi irreconocible. Probablemente los estaban trasladando a otro lugar. Al verlos, una ola de tristeza me invadió. Mi esposo y yo intercambiamos una mirada, y él me ofreció su mano, la tomé, y juntos nos alejamos de la estación de policía. ¿Estás bien?, me preguntó con preocupación en los ojos. Estoy bien. Te tengo a ti, mi amor, respondí, colocando mi mano sobre mi vientre ligeramente hinchado, sonriéndole de vuelta. Estamos a punto de tener un nuevo miembro en nuestra familia. El dinero importa, pero hay algo aún más valioso. Esa es la lección que quiero enseñar a nuestro hijo. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Mantente asombrado.